Yo creo que ya está grabando. Ajá, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, querida maestra María Lourdes. Aquí están con los chicos de Ingeniería Comercial, de Ingeniería Financiera, de Administración de Empresas, que pasan conmigo la clase de Metodología de la Investigación. Súper. Pero aprovechando tu conocimiento sobre el tema de las perspectivas humanas en la administración, pues vamos a darles esta clase que justamente lo que quiere es ampliar los conocimientos y abrir debate también acerca de lo que es la perspectiva, perdón, la perspectiva humana, ¿no? Dentro de lo que son las organizaciones. Así que hoy día voy a darle la palabra y la clase a nuestra querida maestra María Lourdes Valero Manjarres de Colombia, que ha Ujú. tenido toda la buena onda de que trabajemos juntas, ¿no? Construyendo conocimiento con ustedes y que podamos hacer de esta clase un momento de crecimiento mutuo entre ambos países y también entre todas las carreras que estamos aquí, ¿no? Exacto. Querida María Lourdes, son todo tuyos, yo estoy acá y Ujú. bueno, Perfecto, listo. adelante. Gracias, gracias querida Connie. Un placer nuevamente poder estar compartiendo estos espacios contigo. De verdad, ya hemos hecho bastante este ejercicio, entonces siempre resulta bastante satisfactorio. Un placer poder compartir también con tus estudiantes. Aquí también están los míos que poco a poco se están conectando porque ellos están saliendo pues, del trabajo. Entonces, complacida totalmente de poder compartir este pequeño espacio con todos ustedes. Bueno, chicos, el día de hoy pues vamos a compartir como esta interacción de esta clase espejo, am, entre las opiniones que podamos encontrar entre Colombia y en este caso pues en Bolivia. Cierto, entonces vamos a poder también contar pues con la participación de la profe Connie, que bueno, hoy está indispuesta de salud y bueno, esto es algo que pues nos puede ocurrir a cualquiera. Ay, yo estuve así en marzo, estuve terrible con COVID. Entonces, bueno, yo visualmente les tengo una presentación como para hacerlo un poco más en este, que ustedes puedan denotar un poquito más el detalle. Sin embargo, me gustaría abordar el tema principalmente am, para que conozcan más que todo este tema de perspectivas humanas enfocado a lo que tiene que ver con las habilidades blandas. Con mis estudiantes, antes del receso que tuvimos por la Semana Santa, tuvimos lo que era, abordamos lo que eran las teorías de las relaciones humanas y esa teoría de las relaciones humanas de cómo surgió, cómo permitió sentar las bases para lo que nosotros hoy en día conocemos como liderazgo, como motivación, como clima, como cultura, como todo este tema de perspectivas que definitivamente lo que nos lleva a considerar es cómo esta corriente, cómo este pensamiento que surgió básicamente como una respuesta a las limitaciones del enfoque mecanicista y autoritario de la administración científica, tanto de Frederick Taylor como también todo lo que tiene que ver con la teoría clásica de Henry Fayol, lo que busca esta nueva visión impulsada pues, por el psicólogo industrial Elton Mayo era precisamente ver todo esto estos factores emocionales, estos factores sociales, estos factores psicológicos que definitivamente influyen profundamente en todo lo que es la productividad y la motivación de los trabajadores. Definitivamente, si nosotros vemos la perspectiva hoy en día, la motivación es un factor esencial, fundamental para todo lo que son la productividad, la alta productividad dentro de una organización. Y si tenemos a los trabajadores, en este caso los colaboradores, que somos, como se los he dicho a mis estudiantes en múltiples ocasiones, proveedores de competencias, definitivamente vamos a poder alcanzar a tener un equipo no solamente comprometido, sino también de muy alto rendimiento. Pero ¿cómo podemos lograr nosotros todo esto? Y es aquí donde vamos entonces a empezar entre todos a interactuar de esta manera. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos hacer? Esto lo podemos lograr a partir de
de que definitivamente gracias al experimento que realizó Elton Mayo, se concluyó efectivamente que el ambiente social, los espacios de interacción entre los mismos colaboradores, el reconocimiento, el saber y el sentirse que se pertenece a un equipo, a un grupo, y ese liderazgo interpersonal que se desarrolla por cada uno de los individuos, tiene un impacto significativo en el desempeño, en la productividad, inclusive mucho más que las condiciones físicas de trabajo, el espacio de trabajo, los lugares de trabajo o inclusive los mismos incentivos económicos. Hoy en día nosotros podemos hablar de salario emocional, podemos hablar de habilidades blandas, podemos hablar de todo este tipo de beneficios de integración, de estos mecanismos de integración que nos permite precisamente poder cultivar un equipo de muy alto rendimiento, pero ese equipo de alto rendimiento que esté totalmente motivado y que por supuesto se le reconozca por lo que hace, o sea, por las actividades, por la productividad que tiene, pero sobre todo por lo que puede proveer a partir de sus habilidades y sus competencias. Entonces, teniendo en cuenta como este breve contexto, voy a hacerle a mis estudiantes que se conecten, todos, porque todavía faltan. Voy a proceder a proyectar, estimados, para que ustedes tengan más visual. Permítame un momentico aquí, mientras busco eh, mi presentación. Aquí la tengo abierta. Entonces, ventana, acá. Listo. ¿Me confirman, porfa, si la pueden ver? Si pueden ver la pantalla, por favor. Sí. Se puede ver perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Entonces, quiero iniciar con esto. ¿Qué son las habilidades blandas? ¿Cómo abordamos nosotros las habilidades blandas desde una perspectiva más humana, más empática, más social? Esas habilidades que no son técnicas, que no tienen que ver con el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo al paso del tiempo. No, sino que estas son habilidades que se sirven como un referente, aquí se los coloco, como un referente que vamos desarrollando, que son unas habilidades innatas, pero que sobre todo con el paso del tiempo vamos adquiriendo y vamos desarrollando un poco más algunas. Entonces aquí tengo como una pequeña clasificación de dichas habilidades, como lo que es la adaptabilidad, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la ética, la ética laboral o la ética profesional, el liderazgo, que es esencial, la gestión del tiempo y el pensamiento estratégico. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de habilidades definitivamente hacen parte y son importantísimas, hacen parte precisamente de todas aquellas características o todas aquellas cualidades que debe tener el profesional, que debe tener el trabajador, en este caso, independiente de su profesión, ya sea ingeniero, ya sea administrador de empresas, sea contador. O sea, todos debemos tener una serie de habilidades que vamos desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, a mí realmente sí me gusta mucho en lo que respecta a las habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad, porque es que, y es algo es algo con lo que me genera mucho ruido y es la resistencia al cambio, la resistencia que tienen las personas para la adaptabilidad, para adaptarse a nuevos enfoques, para adaptarse precisamente de pronto a nuevos líderes, a nuevos compañeros de trabajo. Y yo no sé si eso pasa mucho allá de pronto en las empresas allá en Bolivia, pero por ejemplo acá en Colombia ocurre sobre todo, y me atrevo a hablar de este tema, ocurre mucho en las pymes, en las pequeñas, y en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas, ocurre mucho que hay resistencias precisamente a los cambios, porque como son empresas que están en un proceso de crecimiento, que están apenas empezando a moldarse, que están apenas empezando a establecerse, entonces estas pymes tienen mucho de este tema de la adaptabilidad, porque es que resulta y pasa que como no hay salarios justos, no hay salarios equitativos, entonces la gente termina yéndose y ahí hay un indicador muy alto de rotación de personal. Entonces, al irse la persona con ese indicador de rotación de personal, llega otra
y llega otra, y llega otra, y llega otra, y terminan entonces fracturando una cultura que apenas se está empezando a moldar. Pero ¿por qué se fractura la cultura? Porque entonces las personas vienen con diferentes tipos de valores, con diferentes tipos de pensamientos, con diferentes tipos de acciones, y entonces eso es lo que marca la cultura, esos valores que tienen las personas. Y entonces hay un problema de resistencia al cambio, hay un problema de adaptabilidad. Entonces, fíjense ustedes que, y hoy en día podemos hablar de adaptabilidad, de resistencia al cambio, de todo este tema de habilidades blandas gracias a la teoría de las relaciones humanas, porque es que esta teoría puso en su centro, en su estructura, en su columna vertebral, puso al ser humano como un ser social y lo puso como un ser social introduciéndolo por primera vez en lo que respecta a la importancia de factores como la comunicación, la motivación, la empatía, el liderazgo dentro de las organizaciones. Y es que fíjense, o sea, cuando no hay liderazgo y cuando el liderazgo está mal enfocado o peor, por ejemplo, si tenemos personas que están a cargo, que son líderes, pero no saben liderar, eso fractura al equipo, lo fractura, lo detona, lo contamina. El problema radica ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber identificar quiénes son esas personas que tienen una serie de habilidades como liderazgo, que hay personas que nacen con eso. O sea, yo sí, y aquí hay una discusión súper chévere, Connie, porque hay personas, yo sí considero que hay personas que nacen con liderazgo, hay personas que nacen para liderar. O sea, y yo pienso que, bueno, no sé, yo tengo como un conflicto interno con eso de que de pronto las personas lo puedan desarrollar, lo puedan aprender. O sea, yo sí tengo un conflicto interno con eso, pero sí soy de la consideración que hay gente que nace con eso, que nace con una habilidad impresionante desde que son niños, desde el momento en que esos niños están organizando el equipo de fútbol para jugar y entonces escogen al chico con el que quieren jugar y todo lo demás. Entonces pienso que ahí empieza, o sea, sí considero que ahí empieza ese proceso de liderazgo, que lo Claro, puede hay una pautar la misma sociedad. tendencia, ¿no? Ujú, Hay ujú, una tendencia y también está el famoso efecto Pigmalión. No te ujú, olvides del efecto Pigmalión. No, no, donde las personas, digamos, o sea, yo tengo una expectativa muy alta de ti, te la ujú. transmito y tú desarrollas toda una alta expectativa, justamente porque yo tengo esa expectativa contigo. Pero si yo tengo una expectativa de que, está la María Lourdes, diga, no sé si lo hará bien, mejor no le tiro bola, la hago a un lado, difícilmente vas a desarrollar tu capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que si hay una conjunción entre Sí, la naturaleza real de la persona y también ujú, el ambiente y el contexto que va a sí, favorecer tu liderazgo o lo va a apagar, ¿no? Perdón. total. No, tranquila, 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 no te preocupes. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Precisamente esto ocurrió hace aproximadamente una hora y pico que la profe me dijo que estaba así. Pero bueno, lo importante es que estamos haciendo este ejercicio que realmente a mí me encanta. Entonces, fíjense ustedes, si hablamos de este liderazgo en organizaciones y de lo que hablamos ahorita de la comunicación, la motivación, empatía, estas ideas precisamente sientan las bases para el desarrollo y el reconocimiento de lo que hoy en día conocemos como habilidades blandas. Y esto se ve como una herramienta fundamental en la gestión y el trabajo colaborativo. Hay un concepto que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la co-creación. Y esa co-creación que permite el trabajo colaborativo entre áreas por un mismo propósito, un área en particular. Entonces, pero esa co-creación también se puede ir por las personas, no solamente a nivel de áreas, pienso yo. O sea, también se puede ir a hacer co-creación entre personas, entre equipos de trabajo. Entonces, eso me parece súper chévere para poder fomentar y poder aumentar el trabajo colaborativo que es tan esencial para, para la optimización no solamente del tiempo y la gestión del tiempo y los recursos, sino el logro de los objetivos organizacionales o de las metas que se tienen trazadas en el área. Entonces, ¿cómo
¿Cómo podemos nosotros ver esta teoría, estas habilidades blandas, esta ética profesional, esta, esa ética profesional, Connie, que está, y lamentablemente se ve mucho, de que hay profesionales que definitivamente vulneran su propia ética eh, por factores económicos, por sacar provecho de un dinero, de una comisión o algo, y entonces queda su nombre en tela de juicio. Esa ética de, por ejemplo, ¿qué digo yo? De esos, por ejemplo, los profesionales, los contadores, esos contadores, o por poner un ejemplo, los contadores que en una empresa terminan maquillando informes. Ahí vulneran su ética profesional. No, o sea, la, la fracturan, la fracturan. El La doble docente, contabilidad. la doble contabilidad. El docente, por ejemplo, el docente que recibe cosas a cambio de nota. Entonces, ahí hay un quiebre completo de, eh, de la ética profesional. Entonces, y siento y de verdad considero que tiene que ver más con una formación desde el seno del hogar, desde los valores que desde el hogar nos están inculcando, pero no solamente eso, sino de todos esos escenarios de aprendizaje y de experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, no solamente en el colegio, sino también a nivel social, con los amigos, con la familia, en el trabajo también. ¿Cómo hacemos eso? O de pronto el compañero que se roba el crédito o el jefe que se roba el crédito de un trabajo que hizo otra persona. Ahí también se vulnera la ética profesional porque no hay un reconocimiento y hay un proceso de robo de propiedad intelectual. Entonces, hay muchos escenarios difíciles que se presentan y ¿cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos llegar a decir, en mi área o en mi empresa no sucede eso porque yo tengo personal que es con una ética intachable? Decir que una persona tiene una ética intachable es porque jamás va a vulnerar nada de esto, no va a vulnerar su identidad, no va a vulnerar su esencia, pero eso hace parte también de sus habilidades blandas. Entonces, sí hay mucho en tela de juicio en este tema precisamente porque las disyuntivas se presentan, los problemas se presentan y la oportunidad está. Pero sí creo que, y estoy convencida de que depende mucho del profesional, depende mucho del individuo decir, hey, no, yo ante esto no voy. No voy porque no va conmigo, no comulgo con esto, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, sí es importante, chicos, y aquí no solamente mis estudiantes, sino también los de la profe Connie, que ustedes que están en un proceso de formación, también tengan presente ese tránsito del valor que se deben dar como profesional, el respeto que se deben tener como profesional para no vulnerar dicha ética, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con las habilidades blandas, ese pensamiento creativo, ese pensamiento crítico, ese pensamiento estratégico, que usted vaya más allá de lo que le presenta el entorno, de lo que el entorno le puede mostrar, que usted vea oportunidades donde los demás ven solamente problemas. Eso es ser pensamiento estratégico impresionante, que usted sea visionario, que usted vaya siempre mucho más allá de lo que le presenta la situación. Y por eso también es importante que usted tenga en cuenta el equipo de trabajo. Yo siempre soy muy reiterativa en eso, que las lluvias de ideas, las opiniones del equipo son esenciales, son supremamente importantes precisamente porque nos permiten ver cosas. Quizás nosotros tenemos un sesgo y no podemos ver más allá, pero el equipo está mucho más fresco, está mucho más abierto a otras cosas, tiene un nuevo horizonte, tiene cosas distintas, entonces nos va a permitir ese espacio, esa reflexión de ver y de tener en cuenta otro tipo de ideas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, siguiendo con la línea de la teoría esta de las relaciones humanas, a partir de esta teoría se vieron diferentes eh, hay diferentes aristas aquí. Fíjense que a partir de esta teoría, voy a irme por acá a pasar la diapo, me voy a ir hasta acá, después me regreso.
¿Cómo surge a partir de las teorías de las relaciones humanas en lo que tiene que ver con las habilidades blandas? Fíjense que a partir de esta teoría se vieron diferentes avances que hoy en día nos permiten precisamente poder abordar este tema y poder conversarlo así, de esta forma. Ah, y yo siempre le digo a mis estudiantes que ustedes se imaginan donde no existiera la teoría de las relaciones humanas, estuviéramos enfocados al nivel de Taylor, Connie. O sea, estuviéramos pues, totalmente como una máquina de trabajo, pegados ahí a la línea de ensamblaje y haciendo un trabajo totalmente rutinario y monótono, estuviéramos enloquecidos. Entonces, fíjense que a partir de esta teoría se revalorizó todo lo que tiene que ver con la comunicación interpersonal. Nos pudimos dar cuenta que se entendió que una buena comunicación mejora la confianza, la robustece, reduce significativamente los conflictos y obviamente va a favorecer todo lo que tiene que ver con la cooperación. La cooperación la cooperación entre colaboradores, entre trabajadores. Y no solamente a nivel de trabajadores, sino la cooperación que existe entre el líder del área hacia el colaborador o del colaborador hacia el líder. Porque nosotros como trabajadores estamos ligados precisamente a ese espacio de hacer posible que los objetivos tanto del líder del área como del área en particular se puedan cumplir. Y eso solo se cumple a partir del trabajo que nosotros mismos hacemos. Entonces, revaloriza la comunicación interpersonal definitivamente y se le da también a partir de esta teoría una importancia al trabajo en equipo. Miren, yo les digo una cosa, el trabajo en equipo es fundamental. Usted no puede ser una isla. Y es lo que yo le digo. Yo he tenido estudiantes que les gusta trabajar individual, solo, y eso no está mal, no, para nada. Pero también hay que desarrollar esa habilidad del trabajo en equipo, porque eh, el trabajo en equipo comenzó a ser visto precisamente como una unidad social. En la época de la teoría de las relaciones humanas se vio como una unidad social que precisamente influyó en la conducta y en el desempeño de todas estas personas. Entonces, cuando hicieron el experimento que dividieron en dos grupos y el grupo A y el grupo B, y en el grupo B le cambiaron las condiciones al grupo A, al grupo B, perdón, entonces, y se empezaron a dar cuenta que ese grupo B tuvo una serie de comportamientos, una serie de resultados totalmente distintos a los que estaban presentando generalmente. ¿Pero por qué? Porque les permitió la interacción del trabajo en equipo, porque apareció lo que nosotros conocemos hoy en día como liderazgo, apareció lo que nosotros conocemos como motivación. Entonces, precisamente nos ayudó a todo esto. Eh, lo que más me gusta que haya surgido de esta teoría maravillosa, a mí me encanta la teoría de las relaciones humanas, me fascina, siento que es, es guau, es lo mío, es mi pez en el agua. Entonces, se introdujo todo lo que tiene que ver con el liderazgo humano, esa perspectiva humana, ese toque humano, que va más allá de la productividad, va más allá de ese control técnico a los que nos tenían sometidos, va más allá de todo aquello del tiempo, del movimiento, del seguimiento, o sea, de esa estructura en la que nos tenía Taylor. Y obviamente se destacó la necesidad de que todos los líderes deben comprender, motivar y apoyar al equipo. Y es que ahí volvemos con el mismo enfoque. O sea, usted puede denominarse o autodenominarse líder. Y eso no quiere decir que usted sea un líder. Es de esa manera. O sea, porque puedo decir, María Valero se considera líder, pero resulta y pasa que quizás yo no tengo las condiciones, no tengo las actitudes, no tengo las cualidades para considerarme líder y el equipo a mí no me reconoce como líder, pero yo me autodenomino líder. Entonces, no funciona así. No funciona así. Usted debe motivar, debe apoyar. Hay una serie de cualidades, hay una serie de características que tiene cada líder. Y obviamente, y es algo que yo discuto mucho, Connie, y es hay que aprender a identificar el estilo de liderazgo con el
cual nosotros nos sentimos como engranados. O sea, si sabemos que de pronto tenemos un liderazgo autocrático, si tenemos un liderazgo transformacional o si tenemos un liderazgo autoritario, entonces de esa manera es que nosotros vamos a obrar y vamos a guiar al equipo. Pero si no, entonces, ¿cómo vamos a liderar si nosotros mismos no sabemos cómo vamos o sea, si nosotros mismos no sabemos qué tipo de líder somos? No tiene coherencia, no hay coherencia acá. Entonces, el liderazgo y la motivación van conectados, o sea, están engranados, están aquí, están muy agarrados. Y fíjense que siguiendo con este toque de la línea, este toque humano, se visibilizaron también aspectos importantes como la empatía, la escucha activa. Estos factores se consideran clave para poder construir ambientes de trabajo saludables y productivos. Entonces, pero también aquí también estamos ligados con el liderazgo, o sea, porque usted para poder contribuir y poder generar un ambiente de trabajo saludable, hay que saber ser líder. Y si usted no sabe ser líder, ¿cómo va a poder construir un ambiente de trabajo saludable? No lo va a poder construir porque si usted lidera mal, entonces el equipo de trabajo va a tener mala actitud, perdón, va a tener mala actitud, va a estar desmotivado, va a estar con un nivel de productividad muy bajo, muy demasiado decaído, y eso a usted le va a afectar. Pero caso contrario es que si usted es un líder top, un líder transformacional, un líder que reconoce, un líder que apoya, un líder que motiva, un líder que escucha atentamente, entonces el ambiente de trabajo sí se va a poder generar de forma saludable. La gente va a estar contenta de poder ir al sitio de trabajo. La gente va a estar motivada de poder ir a su sitio de trabajo. Y eso no quiere decir que es que las personas no es que no les guste trabajar, sí, personas desarrollan su trabajo, pero qué rico poder ir a un sitio de trabajo en el que nos sintamos cómodos, en el que sentimos que nos reconocen, en el que sentimos que nos respetan, que nos respaldan, que nos valoran, que valoran nuestro trabajo, que valoran lo que nosotros podemos aportar. Qué rico hacer eso. Me parece que ese es el deber ser. Eso es lo que debe ser. Y no aislarnos y de pronto escondernos y decir como que, "Ay, no, no, yo no quiero ir, estoy cansado, estoy aburrido". No, no, porque es que también hay un tema de propia tranquilidad del trabajador, ¿no? Entonces, importante este aspecto de empatía y escucha. Y bueno, también a partir de esta teoría, se promueve el desarrollo del personal en el trabajo. O sea, en esta teoría se empezó a considerar que el crecimiento emocional y social del trabajador también podía impactar positivamente en la organización. Y es aquí cuando nosotros debemos, hoy en día, podemos hablar de lo que es esos beneficios que nos permiten a los trabajadores poder mantener como ese equilibrio emocional entre lo que es el trabajo, la vida personal, la vida familiar, el llamado, por ejemplo, eso que tenemos hoy en día, que es el home office, ese home office que nos permite poder trabajar desde casa o trabajar desde cualquier sitio que, que no que no sea como el sitio de trabajo, el llamado coworking, o que de pronto usted esté enfrente del mar delicioso, ¿ya? Con un paisaje hermoso y con el computador y wow, la productividad se eleva al 100. ¿Pero por qué? Porque eso lo permite también estas flexibilidades que tenemos hoy en día, que bueno, se la debemos mucho también a la pandemia, a lo que sucedió con la pandemia, porque le dio como esa apertura a todas estas herramientas, a todos estos espacios, a estos escenarios que definitivamente llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. Hay empresas todavía que manejan totalmente el trabajo en casa y no han vuelto a la presencialidad. No han vuelto y bueno.
si no han vuelto a estas alturas, dudo mucho que regresen, ¿no? O sea, no, por ejemplo, hay una empresa que es cliente de Microsoft, que es Nextam. Nextam tiene sede o casa matriz, por decirlo así, aquí en Colombia, allá en Bogotá. Em, y ellos están trabajo remoto, o sea, trabajo totalmente remoto. Solamente como los cargos más altos, como los ejecutivos, las direcciones y todo ese tema, sí están de forma presencial, pero el resto, los analistas, etcétera, están totalmente remotos, regados o dispersos por toda Colombia y les envían como los computadores, los implementos de trabajo, todos se los envían a casa y trabajan desde casa. Y así llevan desde la pandemia y no han vuelto. Nada, yo tengo una gran amiga que trabaja con ellos y no ha vuelto. O sea, no ha vuelto, ya está desde casa. Está totalmente desde casa y tiene sus reuniones, tiene su trabajo, cumple su horario, pero desde casa. ¿Ya? Y le pregunté, ¿van a volver? Me dijo, no, no. La verdad es que dijeron que no volvíamos. O sea, que no volvíamos presencial. Que solamente para esos cargos que son como de mucha gestión y todo lo demás, pero el resto no, el resto se queda trabajando remoto. Entonces, fíjense ustedes cómo, cómo a partir de todo este crecimiento emocional y estas herramientas que nos permite tener este equilibrio emocional, ah, se puede desarrollar, obviamente, un impacto positivo en el desempeño del trabajador. Y definitivamente esto es algo que beneficia demasiado. Demasiado, porque de igual forma, a partir de esta teoría y a partir de todo este tema de habilidades blandas, hay un impacto posterior. ¿Y cuál es el impacto posterior que nosotros hemos encontrado acá? Y aquí, pues, mi querida Connie, que es mucho más experta en este tema que yo, de aquí se consolidaron, por ejemplo, a partir de esta teoría y lo de las habilidades blandas, se consolidaron y permitió la evolución de disciplinas importantes como por ejemplo la psicología organizacional, todo este tema psicológico, ah, la gestión del talento humano, la educación emocional, y esto permitió como darle un enfoque mucho más humano, mucho más de colaboración en la formación y la evaluación de las personas. Permitió el toque humano, no solamente ver a esa persona o ese trabajador, listo, o sea, perfecto, María Valero tiene estos indicadores, tiene estas actividades que hacer, tiene estas metas, estos resultados. Así la vamos a evaluar. Pero ¿y dónde queda María Valero como persona, como individuo? Entonces, las habilidades blandas se volvieron imprescindibles para el bienestar no solamente individual, sino también para el éxito colectivo del área. Ahora sí, Connie, te escucho porque me estabas Lo que levantando la te mano. quería, lo que te quería decir, ¿no? O sea, el tema de que en la actualidad, si no adoptamos estas teorías humanas, ya vamos a hundirnos como empresas, ¿no? Y también vamos a matar todo el espíritu organizacional. Por ejemplo, las 5.0, las empresas 5.0, que ya han girado hacia una interacción, ¿no? O sea, justamente se basa en los tres pilares, ¿no? La sostenibilidad y el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es el pilar de eso. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿y cómo si más bien estamos dejando al ser humano sin trabajo, estamos dejando al ser humano sin nada? No es tanto así, ¿no? Hay que encontrar la parte humana y para eso están las habilidades blandas, que ese es el último bastión, o sea, es la clave y la ventaja competitiva que tenemos frente a las inteligencias artificiales, ¿no? Eso. Sí, sí, total, y estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es que, pues, por ejemplo, hoy podemos hablar hoy en día de inteligencia artificial, de transformación digital, del Power BI, del análisis de datos, etcétera, etcétera. Pero, el toque humano, el toque emocional, el trabajo colaborativo, eso no va a dejar de existir. Y por ejemplo, por ejemplo, tengo varios casos de empresas. em,
Mm, por ejemplo, bueno, hay una innovación en temas de servicio al cliente, habilidades blandas de servicio al cliente, resolución de conflictos, por ejemplo, en empresas de atención al cliente como Amazon o los bancos digitales como Nubank. Nubank, que es una figura de banco digital. eh, los trabajadores reciben formación en habilidades, por ejemplo, como la escucha activa, em, la empatía con el cliente, la gestión amable de las quejas. Y obviamente esto mejora mucho la experiencia del usuario que se comunica con ellos y hay un tema de relacionamiento con la marca, fidelidad con la marca, relación con la marca. em, ¿Y cómo se relaciona esto con la teoría? O sea, se aplica desde el principio de que las relaciones humanas, o sea, fomentadas desde el positivismo, generan una confianza, generan una motivación y obviamente eso va a mejorar mucho los resultados organizacionales. Querida Connie, estás, wow, con esa gripa. Ay, no, qué maldad. Yo espero de verdad que te mejores, que te recuperes, porque yo sé lo que es eso. Yo sé que lo que es eso. Pero bueno, también, fíjense ustedes, chicos, también les tengo, por ejemplo, el caso de empresas, por ejemplo, como Netflix. Las empresas como Netflix que promueven precisamente entre su equipo de trabajo, entre sus colaboradores, una cultura organizacional basada completamente en la confianza, en la autonomía, en el bienestar emocional. Y obviamente en el que ese líder inspire y motiva al equipo, pero no solamente eso, sino que sepa delegar y escuchar y que también pueda dar un feedback, una retroalimentación activa a su equipo de trabajo. Entonces, esto es sumamente, sumamente importante porque definitivamente es lo que nos muestra que efectivamente las habilidades blandas, desde la teoría de las relaciones humanas, está, no solo sentó las bases, sino que también ha permitido ese avance que nosotros podemos eh, hablar hoy en día y estoy convencida, o sea, realmente estoy convencida de que va a seguir siendo así. Entonces, miren, por ejemplo, hay empresas como, por ejemplo, como Microsoft, que les mencioné ahorita, como Google o de pronto cualquier startup eh, de, a nivel de tecnología no solamente ya no es necesario únicamente tener esas habilidades que son técnicas, las habilidades duras, el conocimiento, ese conocimiento que vamos adquiriendo con la experiencia, no, sino que también se buscan personas que tengan cierto tipo de perfiles, cierto tipo pues, de características, como por ejemplo el trabajo en equipo, la co-creación, el trabajo colaborativo, la comunicación clara de las ideas. em, y la resolución de los conflictos sin tener que llegar a los problemas. O sea, porque usted puede resolver el conflicto, pero no precisamente, si usted resuelve el conflicto, no debe generar un problema. Hay que saber resolver el conflicto, pero a través del diálogo, a través de la comunicación. Y estas son habilidades que no solamente se deben manejar en entornos presenciales, sino también en entornos que son tanto presencial como virtual, por lo que les comentaba hace un momento. O sea, no no, o sea, hay empresas, como les dije, como Nextan, que Nextan no está trabajando, bueno, como les dije, o sea, está manteniendo todavía una parte totalmente remota que no va a regresar y tiene una parte que está presencial. Entonces, tener un equilibrio sobre esa resolución de conflictos, sobre esa comunicación clara de las ideas en esos dos entornos. Entonces, importante que miremos cómo también. Bueno, y aparte de eso, también cómo a partir de, por ejemplo, estas dos empresas, eh, los que lideran este tipo de empresas tan grandes como Microsoft, como Google, o sea, tan grandes, no solamente esos líderes son escogidos por sus conocimientos técnicos, que sí, que eso es esencial, que eso es súper importante, claro que sí, pero también por su capacidad de escucha, o sea, su capacidad que tiene para motivar, para construir equipos multidisciplinarios. Entonces, eh, hay unas metodologías nuevas que son importantes y vienen con toda esta onda o todo este revuelo de transformación digital, el llamado, la metodología como por ejemplo el design thinking,
que definitivamente tiene algo que es la comunicación constante con el equipo, esa empatía que debemos tener del líder al equipo y del equipo al líder también, y la colaboración entre todos, no solo del área, sino también de todas las áreas de la organización. Y obviamente eso se relaciona con la teoría de lo que es la idea de que el ambiente humano, o sea, un buen ambiente humano, un buen ambiente participativo, muy social, que haya bastante interacción entre sí, definitivamente va a mejorar el rendimiento y la creatividad de cada uno de los equipos. Entonces, eh, importante que miremos esto. em, de cómo nosotros podemos ir desarrollando poco a poco también esas habilidades. Si no las tenemos, mirar cómo podemos hacer. Y si las tenemos, poder fortalecerlas. Es importante. Como les dije, no solamente a los que somos administradores de empresas, sino también a los que tienen diferentes disciplinas, diferentes profesiones. Entonces, importante que miremos esa parte. Bien, paso por acá, déjenme rodar. Ok, me devuelvo ahora sí, acá. Am, chicos, o sea, ya hemos abordado varios conceptos, varios frentes. eh, ¿Cómo entonces vamos a relacionar esto en las organizaciones? ¿Cómo podemos relacionar esta teoría con las habilidades blandas? Hay un enfoque y aquí hay un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma, si nos vamos años atrás, época de revolución industrial, es ese cambio, esa transformación del trabajador a nivel de esa máquina de trabajo, a un ser humano social. O sea, porque antes de la teoría de las relaciones humanas, el enfoque de las organizaciones era totalmente mecanicista, era muy tayloriano. Y bueno, mis estudiantes acá, y sé que los de CONI tienen el enfoque claro, ¿no? Era totalmente mecanicista. Entonces, se veía precisamente a los trabajadores como piezas, como máquinas de trabajo, y definitivamente lo único que importaba era que fuera altamente productivo, que fuera eficiente. Ah, y bueno, era todo lo que tiene que ver con el modelo de Taylor. Obviamente llega Elton Mayo con su teoría de las relaciones humanas y quebranta, o sea, rompe, fractura ese planteamiento, esa visión, ese horizonte que tenía Taylor. Y dice que no, que los trabajadores no son solamente una mano de obra, que no son solamente una máquina de trabajo, sino que también son personas, caramba, son personas, son individuos que tienen emociones, que tienen motivaciones, que tienen necesidades, que hay una serie de deseos que tienen esas personas. Y esto es fundamental, fundamental para el nacimiento, para la consecución, para, para eh, para la consecución de lo que es hoy en día las habilidades blandas, ¿no? Permítame un momentico. Bien, entonces, continúo. Sí, las emociones y las relaciones entre las personas son importantes. Definitivamente hay que tener claro que también lo es eh, la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo. Desafortunadamente nos encontramos hoy en día líderes que carecen de empatía, y pienso que tiene que ver mucho con su lineamiento misional, o sea, tiene que ver mucho de cómo constituyen ellos su pensamiento, cómo constituyen ellos esa idea de cómo se debe llevar un equipo de trabajo, definitivamente. Em, y bueno, em, si lo vemos más desde ese punto, ¿qué les puedo decir? Hay un límite, y yo siempre lo digo a mis estudiantes,
cuando hablamos de estos temas, hay un límite con la empatía. O sea, usted puede ser empático, sí. Usted puede ser solidario, sí. Pero ¿cuál es su límite? ¿Cuál es su punto? ¿Hasta dónde va a llegar usted para asumir o de pronto eh, comprender la situación de esa persona sin que a usted le afecte esos indicadores, sin que a usted le afecte de pronto la ausencia de esa persona en su equipo de trabajo? Inclusive hay líderes, y eso es una crítica que le hacen al liderazgo humilde, Connie, hay líderes que se sobrepasan de empatía, o sea, deciden asumir ellos mismos la ausencia de ese trabajador para llevarse, o sea, llevarse todas esas actividades que tiene que hacer ese trabajador que por X o Y no está, y deciden asumir todo esto y y ese trabajador se ausenta y se ausenta y se ausenta y pueden pasar mucho tiempo hasta que la persona retome, pero ese líder sigue asumiendo, ¿no? Entonces, es, es, es bastante discutible lo de la empatía. Ahora, sí considero que hay que ser empáticos y bueno, afortunadamente estoy cada día más creyente de que estamos en una sociedad que ha evolucionado mucho en el sentido de la solidaridad, del respeto, de la tolerancia, de la empatía y nos hemos fomentado en valores muy positivos que han permitido precisamente esa conexión con las personas y que nos lleva a ese escenario de empatía y de respeto. Fíjense que entonces siguiendo con esto, ah, ustedes saben que pues Elton Mayo hizo su experimento o hizo sus estudios en la fábrica de Hawthorne, eh, dándole esa idea desde la importancia de lo humano. Elton Mayo y su equipo lograron demostrar, o sea, esto es algo importante, esto es algo, wow, es algo increíble. O sea, lograron demostrar que los factores sociales, o sea, los factores sociales, como el desarrollo del sentido de pertenencia, el reconocimiento que le hacen a las personas, la atención individual, tiene mucho más impacto en la productividad de ese trabajador que los mismos incentivos económicos o las condiciones físicas. Es increíble. Entonces, esto nos llevó a comprender varios puntos y es precisamente que, uno, las personas definitivamente trabajan mucho mejor cuando se sienten valoradas, cuando sienten que son escuchadas, ¿no? Cuando hay un reconocimiento. Definitivamente, eso está claro y está comprobado. Dos, la comunicación afectiva y la interacción social que se tienen entre los mismos colaboradores influye de una manera, o sea, en el clima laboral. Uf, de una forma muy significativa. Y tercero, pero no menos importante, el liderazgo. El liderazgo, un buen liderazgo. Necesita habilidades relacionales, o sea, necesita usted tener una serie o sea, y en esto yo hablo y discuto y digo sobre el liderazgo porque definitivamente quien no tiene características y cualidades de liderazgo no puede liderar. O sea, no puede liderar equipos de trabajo porque los termina fracturando, los termina contaminando. Y definitivamente se necesita esa habilidad relacional, no solamente el conocimiento. O sea, porque usted puede tener el conocimiento, puede conocer el área, puede conocer el proceso, puede conocer varias cosas, pero si usted carece de liderazgo, entonces nada que hacer. Usted no puede estar al frente. O sea, no puede estar al frente de esto. ¿No? Entonces, importante. Este descubrimiento que se logró en este experimento definitivamente sienta las bases, como les dije, de varias de las habilidades blandas, como la empatía, el escucha, la motivación, bueno, la asertividad también, y bueno, la capacidad de negociación, la manera de negociar y el liderazgo participativo, definitivamente viene de ahí. Ahora, mm, hay otra lista súper chévere que es la de el rol del grupo
en el comportamiento individual. La teoría de las relaciones humanas definitivamente destaca el papel, o sea, destaca como la figura del grupo informal dentro del lugar de trabajo o la llamada organización informal, que yo sé que a mis estudiantes les ha quedado el concepto súper claro con esto, ya, súper, súper claro les quedó. Eh, Dentro del lugar de trabajo, o sea, lo que tiene que ver con las normas, las creencias, las relaciones dentro del grupo, afectan definitivamente la actitud o el compromiso de la persona más que las reglas formales de la empresa. Entonces, si hablamos hoy en día de organización informal, es importante que podamos reforzar o podamos fortalecer esas habilidades como la adaptación social, la resolución de conflictos, la colaboración efectiva y obviamente la toma de decisiones, una asertiva toma de decisiones. Y cuando hablamos de estas habilidades, esto no solamente es clave, no solamente es esencial en las empresas, sino también en diferentes áreas, en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver con las áreas sociales, ¿no? Entonces, esto es, wow, es impresionante todo lo que podamos encontrar. Ahora, hay un liderazgo con un enfoque humano y ese liderazgo con enfoque humano definitivamente propone un liderazgo que no solamente se basa en autoridad o en control, sino también en esa influencia emocional, esa influencia social que tiene el líder sobre el equipo de trabajo. Es un estilo de liderazgo muy chévere, Connie, muy, muy rico, muy, muy delicioso, que es el liderazgo centrado en las personas y no solamente en los resultados, que es lo que al final termina saturando los procesos, ¿ya? Y se basa precisamente también en esa idea que es para poder alcanzar las metas organizacionales que permite no solamente la comprensión, sino la motivación y proteger a quienes forman parte de ese equipo. Ahora, este liderazgo con enfoque humano, desde esta perspectiva humana, reconoce que cada persona es única, cada individuo es único, con una serie de características, cualidades, percepciones, pensamientos, ideas únicas, con emociones, con unas aspiraciones y unas necesidades sociales esenciales. El líder humano, o sea, la persona, la líder, no puede dirigir desde la autoridad o desde el control, sino desde la empatía, desde la comunicación. Entonces, qué chévere que podamos encontrar ese tipo de líderes, no solamente en las empresas, sino e inclusive también entre los mismos compañeros de trabajo. Ese líder que se pone en el lugar del otro cuando comprende sus emociones, sus dificultades, sus necesidades. Ese líder que no solamente, caramba, lo oye a uno, sino que realmente le presta atención a lo que uno está hablando, sobre todo en estos tiempos de tecnología que definitivamente nos tienen saturados de la distracción, que la gente se dispersa. Em, y ese líder que definitivamente estimula, promueve la motivación y el reconocimiento al equipo con las palabras, con los gestos, reconoce el esfuerzo, el valor de cada persona. eh, pero sobre todo hay un acompañamiento emocional importante porque no solamente, sí, o sea, hay que colocar actividades, hay que colocar asignaciones, sí, o sea, esto es esencial, sí, pero eh, no es solamente para asignar y colocar cosas, sino también para apoyar en esos momentos difíciles, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eh, Esa comunicación, a mí me encanta el tema de la comunicación abierta cuando hay ese diálogo horizontal, esa confianza, esa retroalimentación, ese feedback honesto, sin temor a represalias, sin temor a un juicio, eh, sin temor a un juicio, ¿no? Y bueno, definitivamente hay unos beneficios importantes. Para este liderazgo que a mí en lo particular me gusta mucho, que es, obviamente hay una optimización y una mejora impresionante en el clima laboral. Hay
un compromiso significativo y hay un desarrollo de la lealtad. Definitivamente aquí quitamos totalmente el indicador de la rotación de personal. Eh, y obviamente desarrollamos un equipo mucho más autónomo, mucho más resiliente a los procesos. Entonces, esto me parece súper chévere. Aquí nos levantaron la mano. Qué chévere, es que no veo. Listo, aquí. Ah, perfecto, yo te Daisy. voy avisando, Daisy. Daisy, adelante, Daisy. Profesora, buenas noches, gusto saludarla. Hola, buenas. Profe, quiero consultar o preguntarle si dentro de esta teoría hay alguna práctica o una pauta como tal en el caso en que se presente, porque por ejemplo se puede malinterpretar en muchos casos el liderazgo o la buena práctica del liderazgo con el abuso de la confianza. Como teoría, ¿hay algo puntual que nos indique o algunas pautas que nos ayuden a separar eso? Bueno, ¿quieres contestar tú o contesto yo, Connie? No sé. Podemos contestar las dos. Ok, listo, perfecto. Bueno, definitivamente la teoría como tal no, hasta donde yo conozco, no dice nada sobre eso. Eh, sin embargo, lo que le critican, por ejemplo, o sea, es que es un estilo de liderazgo distinto, porque este líder con enfoque humano tiene ese tema de empatía, es muy empático, es muy solidario, es muy de la comunicación abierta, sí. Pero, por ejemplo, el caso del liderazgo humilde de Collins, que le critican mucho, yo lo tengo citado en mi tesis doctoral, y él, una de las críticas que le hacen es que decide asumir esa empatía, o sea, la empatía es tan grande la que siente, que decide asumir las actividades de parte del equipo de trabajo y no tiene un límite, o sea, no tiene un límite y ahí sí existe un abuso de confianza y es lo que le critican, es lo que le critican, que como no pone un alto, o sea, no pone un alto, entonces le critican el hecho de que no, o sea, sí existe un abuso de confianza y el problema es que el resto del equipo se da cuenta de eso y puede terminar perdiendo la autoridad en el equipo y que la gente no le tenga respeto y termine también aprovechándose, ¿no? Entonces, Claro, pero ahora ahí sí. digamos entraría el tema del liderazgo situacional y el Bueno, tema sí. del y el liderazgo transformativo, ¿no? Ujú, sí. Donde ahí podríamos decir que digamos un líder que va a ser situacional, va a estar en la situación, empatiza, sin embargo, va a potenciar para que el equipo sea autónomo. Por Ujú, lo tanto, jamás, digamos, se lo va a hacer algo por más empatía que sienta. O si siente empatía porque alguno no puede realizar un trabajo, también le va a enseñar a que ahora hago por ti esto, pero luego tú lo compensas con otra cosa, ¿no? O ujú, sea, así se evita el abuso. Y en el tema del transformacional, pues es muy difícil caer en abuso cuando, digamos, lo que estás haciendo es empoderar a tu equipo, ujú, porque al empoderar a tu equipo, lo que estarías dando precisamente es parte de tu liderazgo a otro en algún momento en el que el otro sea mucho más capo que tú en algo, sí. ¿no? Por ejemplo, digamos, María Lourdes es más capa que yo para hacer láminas. Entonces, ella es la líder cuando tengamos que ver las láminas. Yo soy más capa para cantar, digamos. Entonces, cuando haya que cantar el himno, yo lo hago, digamos. Entonces, yo voy a ser la líder del coro, ¿no? Ujú, Entonces, ahí cada quien tiene sus propias habilidades. Por eso es que en estos nuevos entornos se priorizan dos tipos de liderazgo, para evitar tanto la autocracia, ¿no? O sea, el ujú, líder mandón, como el líder hipercarismático ujú, o el hiperdemocrático sí. al cual se le van a subir encima, ¿no? Exacto, sí, total. Y no, y también como para complementar, también hay un tema de pronto de equidad. O sea, por ejemplo, porque la empatía en el liderazgo humano, listo, hay una equidad, o sea, se puede tratar a todos o sea, de manera igual, sin ningún tipo de preferencia, sí, pero si, por ejemplo, hay
O sea, se puede ver como un abuso de confianza cuando vemos que ese líder favorece a otros por una serie de vínculos personales, quizás, ¿no? O también, por ejemplo, cuando hay las relaciones interpersonales, sí, hablamos mucho de trabajo en equipo, la relación interpersonal, sí, pero desde el enfoque del humano podemos decir, listo, o sea, se fomenta un buen ambiente de trabajo cercano, cercano, pero a nivel profesional, o sea, cercano pero profesional. Pero ya el límite se pasa a un abuso de confianza cuando la persona se vuelve como muy amiga, o sea, demasiado amigo, y ahí sí se pierde objetividad. Y al perder objetividad, entonces no podemos tomar decisiones justas, ¿ya? Entonces, eh, eso podría ser como el quiebre o la fisura que puede tener como ese estilo de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, y también de pronto cuando hay temas muy delicados de confidencialidad también, eh, o sea, puede haber una empatía, listo, o sea, se respeta la privacidad de esa persona sin caer en favoritismo, o sea, sin caer de pronto en una preferencia muy importante, pero el abuso, la línea del abuso sería que se utilice esa información de privacidad, esa información delicada de esa persona como un arma de doble fijo o como una ventaja sobre la otra persona, como para sacar provecho. Ahí sí habría un abuso como de confianza. Entonces, es una línea muy delgada, es una línea muy delgada que definitivamente tenemos que, caramba, saber cómo tratar, cómo podemos establecer eso. Entonces, ¿qué puede hacer ese de pronto como ese líder como para mantener ese equilibrio? O sea, listo, yo puedo ser amable, pero si yo soy amable no significa que debo permitir todo. O sea, establezco los límites, pero lo hago de una manera clara, respetuosa desde el inicio. Ya, y obviamente saber decir que no. O sea, es que el problema es que a veces no sabemos decir que no. Entonces, Los caemos en continuos el sí. error, exacto, caemos en el error de que a todo le decimos que sí y pensamos que el decir que sí nos va a llevar como a buenas cosas cuando también podemos decir que no. Y eso no quiere decir que sea malo, lo podemos decir, pero de una forma respetuosa. Ahora también podemos mantener el profesionalismo, porque listo, o sea, soy cercana. Si por ejemplo Connie es mi jefe, es mi líder, somos cercanas, pero aunque exista una cercanía, el enfoque no se puede perder, o sea, el horizonte no se puede perder. Siempre es el bienestar del equipo y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, por más de que haya una cercanía. Entonces, es algo que podemos hacer de pronto como para equilibrar también. Y es muy difícil llegar a este punto de evitar los favoritismos, porque el favoritismo existe. O sea, sí existe un favoritismo en los equipos, en las áreas sí lo hay. Eh, y o sea, si evitamos el favoritismo, también podemos abordarlo desde la empatía. O sea, podemos aplicar la empatía de igual forma, o sea, evitar o sea, no caer en ese exceso de empatía con quien de pronto tenemos esa mayor afinidad a nivel personal, ¿ya? Entonces, sí, o sea, Eh, pienso que tiene que ser así. Querida María Lourdes, Henry, Henry Rosales también tenía la mano levantada. ¿Quién? ¿Quién la tenía? ¿Quién la tenía? Henry Rosales. Yo, licenciada. Henry. Ujú. Sí, una consultita. Ujú. Ya que habla mucho sobre liderazgo y sobre los tipos de líderes, tendría dos dudas. Hay personas que no llegan a ser empáticas y ya algunas ya llegan a ser empáticas, depende, ¿no? Por su entorno familiar y demás. Ujú. Llegarían, pueden llegar a aprender empatía las que no son empáticas, los líderes que no son empáticos y de qué manera pueden llegar a aprender, se podría decir. Y mi segunda pregunta es, ¿y hay algunos líderes, se podría decir, con su tipo de liderazgo, eh, pueden llegar a cambiar su tipo de liderazgo de uno malo a uno bueno? Bueno, listo, perfecto. Gracias, Henry. Bueno, listo. A ver, definitivamente sí, o sea, la empatía se puede aprender y de hecho podemos desarrollarla, sí, incluso en ese tipo de líderes que, o sea, que nunca han mostrado como tener esa habilidad de una forma natural. O sea, la empatía no es ningún tipo de pronto como
ese don que le decimos como el don del liderazgo, o sea, no, en este caso la empatía no es un don exclusivo de algunas personas, o sea, es una habilidad, es una competencia emocional que se empieza a desarrollar, pero que hay que empezar a entrenarla, o sea, hay que empezar a ejercitarla, o sea, hay que empezar a trabajarla, o sea, no es algo que sucede hoy, y, o sea, y yo hoy decido que voy a ser empático, o sea, no, no, porque hay una serie de resistencias que nosotros tenemos en nuestra propia identidad y que tenemos que ir desarrollando poco a poco. O sea, esto es un trabajo un poquito a largo plazo, pero sí se puede lograr. Ahora, ¿por qué o de pronto esos líderes que de pronto se forman en esos enfoques o en esos modelos muy tradicionales, como en el control de los resultados, como en la autoridad, eh, sí pueden transformar su estilo, obviamente con una práctica, con mejores herramientas, con capacitación, con aprendizaje? Eh, Definitivamente ellos piensan, esos líderes que no son empáticos, piensan que de pronto si muestran empatía, de pronto reflejan debilidad. Y es lo que tiende la gente como a confundir, que si uno es empático termina siendo débil. Y no, no es así, ¿ya? Entonces, de pronto también puede ser por eso, pero hay también algo que juega que es muy importante, que es eh, aprender a manejar mucho mejor las emociones. La inteligencia emocional es esencial. Es esencial para que usted pueda liderar no solamente el equipo de trabajo, sino que también pueda ir desarrollando otro tipo de habilidades. Ahora, no hay que tener miedo a perder un poco de autoridad si llegamos a sentirnos o a mostrarnos un poquito vulnerables. O sea, no. Yo sí considero que la autoridad se va trabajando, la autoridad se va ganando, eso se va ganando con resultados, con respeto y definitivamente fomentando al equipo a mejores, a obtener mejores indicadores. Definitivamente yo lo veo de esa forma. Ah, y bueno, también ocurre que, ¿cómo puede ser eso? O sea, o sea, hay que autorreconocerse, o sea, hay que mirar dentro de cada uno de nosotros y identificar cuáles son de pronto esos factores que están impidiendo que yo pueda desarrollar como una empatía. O sea, debo aprender a reconocer también mis propias debilidades o mis propias barreras, esas barreras que yo como persona tengo, o los prejuicios que puedo estar desarrollando quizás por alguna situación. Aprender a escuchar, o sea, es esencial que usted aprenda a escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. O sea, usted, o sea, Sí. usted Es escucha prestar para poder atención, ¿no? comprender, exacto. Usted escucha para comprender y empieza a oír, pero solo para contestar, o sea, para responder. Entonces, aprender a escuchar y obviamente también, ¿cómo puedo desarrollar también yo esa empatía? Dar un feedback. Yo soy fiel creyente que el feedback es esencial para la optimización de los procesos. Y obviamente usted puede hacer un proceso de retroalimentación desde el respeto, desde lo humano, desde lo emocional, sin necesidad de dejar de ser claro con lo que usted quiere enfatizar, con lo que usted quiere proponer, obviamente usando un lenguaje delicado, un lenguaje cuidadoso, Em, y siempre, siempre con oportunidades de mejora. Las críticas deben ser constructivas para poder encontrar actividades de mejora. No, no podemos llegar a la crítica destructiva. Y también, obviamente, una formación, hay que capacitarse con talleres, hacer procesos, por ejemplo, de coaching, que es espectacular. El coaching, el entrenamiento, en liderazgo emocional también. Ah, Eso ayuda muchísimo. Y obviamente, pues, practicar. O sea, hay que hacer el ejercicio todos los días, todos los días, pero sí, o sea, la empatía se puede aprender, sí se puede aprender, pero usted debe tener la intención de poder mejorar. O sea, y de querer hacerlo también. Pero ahí, querida María Lourdes, ahí habría un problema, ¿no? Por ejemplo, hay muchos líderes que son autocráticos, pero no necesariamente porque solo hayan aprendido a ser autocráticos, Ujú. sino porque no pueden ser de otra manera, ya que tienen, por ejemplo, alexitimia, ¿no? La No, alexitimia es una enfermedad estructural del cerebro que te impide tener emociones. sí. Por lo tanto, es imposible que puedas empatizar.
O digamos, sabemos que muchas personas que tienen rasgos psicópatas, ¿no? Mm, Les gusta ejercer el poder sí. y lo ejercen a través de diferentes tipos de liderazgo porque saben actuar muy bien, ¿no? Ahí tenemos Ujú, sociópatas, tenemos de todo, que al ser fascinados por el poder, justamente pueden fingir ser muy amables, lo que sea, pero en realidad no están sintiendo nada y sí. solamente manipulan a las personas. Ujú. Ahí también habría que hacer una pequeña diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. En ese caso, bueno, tú tienes más claridad, tienes más horizonte porque es tu disciplina. Entonces, definitivamente concuerdo totalmente, totalmente contigo. Me gustaría de pronto como escuchar a alguno de mis estudiantes, o sea, de los míos, de mis chicos. A ver, tengo a alguien de, por ejemplo, acá de mis chicos, acá alguno del sindicato, quizás, no he escuchado a mí. Daisy participó, creo que es de los tuyos, ¿no? Ok, sí, Daisy, Daisy de los míos, sí. Ok, ¿y alguien más, por ejemplo, acá? ¿Alguien más de mis A ver, chicos? Angelina María. Angelina, ¿dónde está Angelina? Acá tenemos a Angelina María Coronado Sarmiento. Oh, Angelina, acá está. Angelina. A ver, O Breiner Perna también. ok, sí, a ver algunos de mis chicos. No, no, no todos al tiempo, porque definitivamente, o sea, no No todos se al tiempo. peleen por participar. Mm. Y los de acá igual, a ver qué pasó, chicos, aprovechen. Aprovechen que tienen a la profesora María Lourdes, que es una capísima. Henry, ahí va Henry otra vez. Otra Henry, vez, a dale, ver. Adelante, Henry, buenísimo. lo escuchamos. Bueno, como dijo que ya hay tipos de líderes que quizás pueden tener algún problema, ¿no? Y no pueden Sí. llegar a cambiar su tipo de liderazgo. En futuro, se podría decir, en un mundo profesionalmente, tendríamos que huir de esos líderes por su tipo de liderazgo en un futuro, o también se podría llegar a decir quizás en hermanos o familiares o algunos líderes religiosos o demás, se tendría que alejar, huir, o qué se tendría que hacer en esos casos con esos tipos de líderes que no pueden cambiar su tipo de liderazgo. Bueno, Huye, huye lejísimos. ¿Sabes yo no quién le me iba a viene a decir la así. mente? A mí me viene a la mente Manson, ¿no? Ah, ¿Te ok, acuerdas? sí, sí, total, Un total. líder Él tenía una religioso. secta, sí, un líder religioso, una secta, que lo que hizo fue que a partir de sus ideales, su propio carisma, porque el tipo era carismático, su propio carisma, convenció a los integrantes de esa secta a poder hacer todas las atrocidades que hicieron. Y eso conllevó precisamente pues a la muerte de muchas personas, incluida esta chica, la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada del director este polaco, Polanski. Roman Polanski, el director de la película El pianista, ¿no? Entonces, entonces, permítame un momentico. Entonces lo que tienen que Ujú, hacer sí. es justamente huir. Sí, sí, y esto sí, definitivamente, porque yo sí creo que hay personas que no pueden cambiar el estilo de liderazgo. O No. sea, eso no se cambia. O sea, si usted es un liderazgo dictador, es dictador. O sea, usted no puede cambiar, porque ya se considera así y sus cualidades y sus características son así. O sea, definitivamente hay que salir volando de ahí. O sea, hay que salir. Y si está en una empresa cuyo líder tiene algunas características así, no sé, vaya buscando trabajo en otro lado. O sea, es lo mejor porque ese tipo de personas que no sabemos qué esperar de esas personas s- son ese tipo de personas que son peligrosas. Y son peligrosas. Y no me refiero precisamente a lo que ocurrió de pronto con Manson, no, esto es un ejemplo, pero son peligrosas en el sentido de que no sabes qué esperar y que en algún momento te puede perjudicar a nivel Manipulan. laboral. Exacto, llega un proceso de manipulación de
que el fin justifica los medios, entonces va a tomar todas las alternativas, va a tomar todos los escenarios posibles para que perjudicarle. Si de pronto usted está en un cargo de liderazgo, un cargo de poder, y esa persona quiere ese cargo de poder, va a hacer todo, No absolutamente tiene todo. límite, No hay no tiene límite, va a ser límite. exacto. O sea, y son este tipo de personas que también tienen unas características, son maquiavélicas. Esa es la palabra, maquiavélicas. O sea, Sí. Tienen agenda oculta, además. son maquiavélicas y definitivamente, inclusive, ahí me atrevería yo a pensar que un poquito también que son ese tipo de personas que son narcisistas también, Claro, las claro, narcisistas. claro. Entonces, Ajá. es difícil, es ¿Y demasiado sabes profundo. qué es lo más terrible de estas personas? Que Ujú, como tú has dicho hace rato de Manson, ¿no? Son ujú, súper carismáticas. O sea, te sí, envuelven y vos acabas pensando que tú eres la que está mal si es que piensas algo diferente a este líder, ¿no? sí, Entonces tú te cuestionas a ti en qué estás mal tú, ¿no? Y justificas todo, absolutamente todo lo que hace o dice este líder, ¿no? sí, Porque él no puede estar equivocado, porque llegan a tales niveles que la gente los llega a endiosar incluso, ¿no? exacto. Es que ahí es el punto, lo empiezas a idealizar, los idealizan de tal forma que no le ven defectos, que no le ven ningún tipo caramba, o sea, que justifican las cosas que hacen. Es como, por ejemplo, lo que ocurrió, y yo me atrevo a decir esto como lo que ocurrió con Hitler, Connie, o sea, con lo que ocurrió con Claro, Hitler, porque ajá, todos empezaron a comulgar con sus propios ideales sin tener en cuenta el daño que él le estaba haciendo a otro tipo de personas, otras personas, y, pero los conquistó con el carisma, o sea, con un carisma que los terminó enamorando, o sea, los terminó enamorando y ya sabemos en qué terminó todo, o sea, el holocausto, el exterminio, o sea, una cantidad o sea, algo espantoso que sucedió como humanidad. eh, y son estas personas de las que hay que tener muchísimo cuidado, o sea, mucho, mucho cuidado. Entonces, Dana, creo que ella es mía, Dana, de mis chicos. Sí, Dana, profe. sí, ¿Me correcto. Sí, escuchan? sí, estimada, la escuchamos. Profe, yo quería hacer una pregunta y es cómo podemos identificar de pronto a esos líderes que de pronto nos perjudican y que quizás no nos damos cuenta por el mismo carisma que usted menciona y que de pronto nos podemos llegar a sentir que nosotros somos el problema. ¿Cómo podemos identificar eso? Ok, ¿cómo lo podemos? Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, eso puede ser un poquito difícil de identificar a simple vista por todo este tema de carisma, por su propio encanto personal, porque tienen un dominio de oratoria, tienen una seguridad para hablar impresionante también. Y bueno, porque también tienen algo que es que inspira mucho a nivel emocional, pero es porque ocultan esas intenciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar a ese líder carismático, ¿no? Em, este líder puede parecer inteligente, brillante e incluso genera confianza, pero las decisiones que toma son discutibles, o sea, terminan dañando a terceros, terminan dañándola incluso a la misma organización. Entonces, ¿cómo puede usted de pronto como identificar? A ver, déjeme pensar, déjeme rebobinar. Am, bueno, un punto puede ser que busca que lo sigan, pero no busca colaboradores. O sea, es ese, como mencionábamos ahorita, es ese tipo de personas narcisistas que necesita admiración constante, admiración por lo que hace, por darse a lucir, por darse a mostrar. ¿Ya? Y obviamente se va a rodear de personas que lo van a terminar es elogiando, o sea, lo van a terminar es resaltando de todas esas cosas maravillosas que hace, pero que no lo van a cuestionar. O sea, lo elogian, pero no lo cuestionan. Eh, También, o sea, le cuesta delegar. O sea, y cuando a usted le cuesta delegar, le cuesta compartir de pronto ese protagonismo del cual usted beneficia, o sea, del cual usted se beneficia al ser líder.
¿no? Entonces, puede ser también de esa forma. Ahora, tiene un discurso muy coherente, o sea, habla muy bien, pero sus actos no son coherentes. O sea, es ese tipo de personas que dicen lo que todos los demás quieren oír, pero que no cumple con lo que dice. O sea, promete de pronto que va a tomar en cuenta las participaciones o las ideas o las opiniones del equipo de trabajo, pero al final toma las decisiones de forma individual, o sea, toma las decisiones solo. Eh, Dice que tiene valores, que estamos trabajando por valores, vamos a trabajar enfocados en valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el compañerismo, tal, 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 pero resulta y pasa que al final no es así, sino que actúa desde lo autoritario lo que comentábamos ahorita, desde el favoritismo, o sea, ese favoritismo que se muestra mucho en la organización y que definitivamente afecta. Ah, y ese tipo de líderes que siempre dice de pronto que a mí me gusta que las personas sepan en qué estamos, vamos a actuar con transparencia, de una forma clara, que todos conozcan el proceso, que todos conozcan las decisiones, pero en el fondo está ocultando información relevante, está ocultando información que es netamente importante. Entonces, importante eso. Ahora, también puede ser, y aquí hay un tema que es el tema de la manipulación de las emociones, la manipulación de las emociones del equipo de trabajo, esa, 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 esa manipulación, o sea, crea como una falsa sensación de que aquí somos una familia, aquí nos acompañamos, aquí nos apoyamos, y por esa razón usted debe dar la milla extra, ¿no? O sea, le exigen cosas por el simple hecho de que usted tiene una falsa idea de una sensación de familia. ¿Ya? Entonces, y también manipula mucho con palabras, como por ejemplo hacer sentir que si él no está, el equipo o el área se acaba. O sea, decirle, usted me necesita más de lo que yo lo necesito a usted. O sea, sin mí ustedes no pueden seguir, sin mí ustedes no van a poder llegar a objetivos, sin mí ustedes no pueden ser competitivos. Entonces, yo soy la solución absoluta a todos los problemas que existen en el área. Entonces, eso es manipulación, o sea, ese tipo de líder. Y obviamente el aquel de que o sea, se apropia, lo que hablábamos ahorita del robo de la propiedad intelectual, o sea, se apropia del mérito de las otras personas. O sea, cuando las cosas salen bien, si por ejemplo recuperamos el dinero o hicimos un buen trabajo y conseguimos la meta, entonces es gracias únicamente a esa persona, o sea, únicamente al líder, pero no es gracias al trabajo en equipo. Y si las cosas salen mal, el equipo es el que tiene la culpa, pero él es el que está bien. Entonces, no hay un reconocimiento del trabajo en equipo y él es el que se considera o ella es la que se considera como yo soy su salvación. Yo soy la salvación, yo soy quien puede hacer posible todo esto, independiente del trabajo en equipo que ustedes hagan, ¿no? Entonces, y es de ese tipo de personas que no acepta críticas, o sea, no está de acuerdo en que se le admite, o sea, que se le vean errores, él mismo o ella misma se minimiza, o sea, se minimiza en sus errores, o sea, hace pensar de que lo malo que hace o los errores que comete no son tan grandes o no son tan graves como, como se piensa, ¿ya? Entonces, y se justifica constantemente, o sea, no, lo que pasa es que no se pudo cumplir esta actividad esta semana por esta razón. Y la siguiente semana no se pudo cumplir por esta otra situación. O sea, siempre hay una justificación de forma constante. Y obviamente también ese tipo de personas que no reciben crítica es que ignora absolutamente todo lo que le diga el equipo de trabajo. Ahora, estas personas son muy peligrosas, eh, porque son personas que tienden a dividir los equipos entre las personas que los siguen ciegamente, las personas que los idealizan y las personas que los cuestionan. Y obviamente destruyen las organizaciones desde adentro. ¿Y por qué las destruyen desde adentro? Porque las destruyen con decisiones injustas o con decisiones desde su propio narcisismo. Entonces, esto es
esto es, o sea, esto es supremamente peligroso, o sea, definitivamente. Y Y sobre aquí, todo, siempre horrible. van a estar buscando que el otro sea el culpable. Ujú, Y ellos son las víctimas o son los grandes salvadores ujú. de lo que ellos Total, mismos causan. total, total, total. Entonces, definitivamente sí, sí hay que proteger al equipo de un estilo de liderazgo de esta forma. Eh, o sea, y el equipo es el responsable, por ejemplo, de evaluar a ese líder por lo que hace, o sea, por sus acciones, por sus resultados, no por lo que habla o por cómo inspira o por cómo habla. O sea, listo, deme resultados concretos. Deje como de pronto de darme ese discurso de manipulación, ese discurso egoísta. Y obviamente, pues, aquí hay un tema de fomentación de valores y del bien común que debe tener pues el equipo y obviamente pues fomentar también la participación activa por parte de todos y transparente, o sea, transparente, totalmente transparente. Entonces, sí, o sea, es complejo porque es como un carisma oculto, como un carisma maquiavélico, como un carisma oscuro, como un carisma sombrío, ¿no? Entonces, que definitivamente son esos líderes que tienen una habilidad para atraer impresionante, pero que esa habilidad que tienen para atraer la usan para influenciar de mala manera, para manipular, para controlar, para aprovecharse del poder. Entonces, sí, sí, sí eso es como lo que pasa. Ya. Entonces, bueno, creo que ha sido una jornada interesante, una jornada chévere. Creo que me ha gustado el tema, me siento como pez en el agua. Lo has hecho excelente, una maravilla, una Entonces, maravilla. Yo mm, lamento mucho no haber podido hablar ahora, pero la próxima me voy a desquitar. por Voy favor, a por hablar favor. hasta por los codos. Ay, bueno, listo. Entonces, quedamos, querida Connie, para la próxima semana. Tenemos también el mismo ejercicio, chicos. La profe Connie va entonces en este espacio. La próxima semana es la que va a tomar como la vocería. Hoy la tomé yo. Tenemos igual manera las participaciones, la interacción, como este debate de ideas que tenemos de complemento. Y bueno, agradecerte siempre, Connie, por tu disposición a tus estudiantes, siempre que han estado súper dispuestos, súper participativos, igual a los chicos que estuvieron de mi clase, siempre dispuestos. Entonces, no, de verdad, agradecida, siempre agradecida y esperando, bueno, la otra semana volver a hacer el ejercicio. No, yo más bien estoy muy agradecida contigo, querida María Lourdes, por compartir tu conocimiento, tu experiencia y esa actitud de pura vida que transmites, que es maravillosa. Me encanta. Todo es, Siempre, siempre. o sea, me fascina. Es así como se llaman como fuegos artificiales, me fascina. Muchas gracias por tu alegría y por todo. Gracias, gracias, mi querida Connie. Deseo de verdad que te recuperes de salud, de verdad. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es y bueno, de verdad cuídate muchísimo, tómate tus medicinas, tus medicamentos para que estés mucho mejor también. Un placer, nos vemos la próxima clase. Chicos, Igual, muchísimas chicos, gracias. gracias a los chicos de Colombia, gracias, chicos de Igual, Bolivia, igual. gracias, María Lourdes. Un abrazo a Un todos abrazo y nos grandísimo. vemos el martes. Nos vemos el martes. Chao, cuídate, Connie. Chao, chao. Ahora sí. Gracias, chicos. Pueden irse. Querido Henry, eres el único que ha ganado